Buenas tardes, estudiantes, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien de salud en su casa. Bien, quiero presentarles el tema 2, apertura de la sucesión. La apertura de la sucesión se produce jurídicamente desde el mismo instante del fallecimiento de la persona. El 2443 dice como sigue: desde la muerte de una persona se transmiten la propiedad de los bienes y derechos. Entonces, este fallecimiento que se produce desde el instante mismo de la persona, de su fallecimiento, tiene los siguientes efectos. Uno, se transmite la propiedad de los bienes y derechos que constituyen la herencia. Otro, se produce lo que en derecho se llama indivisión de la herencia. El patrimonio queda en estado indiviso. La herencia en su totalidad, como una universalidad jurídica, se queda en estado de indivisión. Bien, también tiene otra consecuencia. Fija la ley aplicable a las transmisiones sucesorias. Bien. ¿Quiénes son capaces de suceder? Son capaces de suceder conforme al artículo 2445 y el artículo 28. Toda persona es capaz de suceder desde la concepción, dice el artículo 28. Es decir, puede adquirir derecho todo concebido. Bien, ley que rige el derecho de suceder, el derecho sucesorio. Según nuestro Código Civil, se rige por la ley del último domicilio del causante. Por la ley del último domicilio del causante. Sistema del Código Civil, Tratado de Montevideo. Bien, el Tratado de Montevideo abre el sistema de pluralidad, pero nuestro Código Civil admite el sistema de unidad en principio. Pero también en los casos de inmueble aplica el sistema de pluralidad, que es la ley donde se halle el bien inmueble. Bien, fuero de atracción. ¿Qué es el fuero de atracción? El fuero de atracción es se abre el juicio sucesorio y donde se haya tramitado el juicio sucesorio debe promoverse todas las demandas contra el causante y contra la sucesión. Es lo que se llama la faz pasiva. Todas las demandas contra la sucesión o lo que se hubiera promovido contra el causante debe promoverse en el juicio, en la secretaría y juzgado donde se haya tramitado el juicio. Nuestro sistema entonces admite el fuero de atracción pasiva, no el fuero de atracción activa. ¿Por qué? Porque los derechos y acciones que se van a adjudicar a los herederos después se rige por la ley conforme al Código de Organización Judicial, artículos 16 y 17. Bien, el juez competente. ¿Quién es el juez competente para atender un juicio sucesorio? Es el juez del último domicilio del causante. Esto significa que si el causante falleció en Ciudad del Este, debe ser el juez de Ciudad del Este, el último domicilio. Si el último domicilio del causante estaba en Ciudad del Presidente Franco, el juez competente será el de Presidente Franco. Si el último domicilio del causante es Asunción, deberá ser el juez de Asunción. Correcto. Entonces, la capacidad para suceder, ya sabemos, toda persona es capaz de suceder desde la concepción. Pasemos ahora al indigno y al desheredado. Bien, ¿qué significa indignidad y desheredación? La indignidad es una sanción legal que se impone a un heredero por haber causado
por ejemplo, la muerte o haber atentado contra la vida del causante, su cónyuge o su descendiente, o haber injuriado al cónyuge o a sus descendientes o al propio causante. Es una sanción legal que por tanto se debe demostrar en juicio. Es un juicio de indignidad para ser excluido después aquel heredero. Y la desheredación. La desheredación es una sanción civil que impone el testador en un testamento válido, privándole a uno de los herederos de su vocación hereditaria. Bien, las causales están previstas en el Código Civil, como ya dije, haber atentado contra la vida del causante o haberlo injuriado o haber atentado contra la vida de su cónyuge o descendientes. Bien. Derecho de los hijos del indigno y de los desheredados. Los hijos del indigno y desheredado adquieren el derecho de heredar. Ocupa el lugar que hubiera ocupado el indigno o el desheredado. Por ejemplo, si un hijo del causante fue declarado indigno o fue declarado desheredado sin haber perdido la vocación hereditaria, entonces en su lugar entran sus hijos por derecho propio, no por la vía de la representación. Y van a recibir o recibirán la herencia, la cuota parte, que se llama también hijuela. Cuota parte o hijuela se llama. Y reciben por estirpe, es decir, no reciben por cabeza, sino reciben en la cuota parte todos los hijos en su conjunto. ¿En qué instrumento se declara el indigno y al desheredado? Se declara en una sentencia. Se tiene que demostrar en juicio la causal del indigno y se lo declara entonces en una sentencia. Y la desheredación obviamente debe estar previsto en primer lugar en un testamento válido y luego mediante un juicio, en una sentencia, se lo declara desheredado. Bien, jóvenes, espero que no sea muy largo este video a los efectos de los que lo puedan bajar. Acompañen la lectura siempre con el PowerPoint que le ofrecemos, más el Código Civil y el programa de estudio. Bien, acá está el programa de estudio, entonces sigan correctamente, puntualmente, con la lectura del código. Un abrazo para todos y estoy siempre a disposición. Gracias.